Continuamos en Vocación Positiva y ahora en una charla, una entrevista muy interesante con nuestra invitada de siempre, que es parte de nuestro programa, la licenciada Adriana Burayev. Hola Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Diana, buenas tardes, muy bien, muchas gracias una vez más por la invitación. Al contrario, qué lindo verte, muy importante porque así podemos pensar juntas desde la psicología, ¿no? Este tema que empezó como a sucederse mucho en cuanto a varios casos, y bueno, te voy a comentar uno en particular, pero hay muchos, ¿sí? En el cual dos mujeres viajaron a Buenos Aires a despedirse de su padre, que estaba en grave estado, pero no lograron verlo con vida, no pudieron despedirse de él finalmente, ¿no? El hombre falleció, entonces, antes de que les llegara el resultado del hisopado para descartar que tuvieran coronavirus, bueno, en este caso es uno, sin embargo hay muchos. ¿Qué pasa cuando los familiares, los seres queridos, en este caso no pueden despedirse de quien está por fallecer? ¿Qué opinas Sí, de esto, bueno, Adriana? Algo muy nuevo, ¿no? muy nuevo, entre las tantas novedades y sobreadaptaciones que tenemos que hacer en esta situación de pandemia y de cuarentena, están los duelos a distancia. Ya el hecho de tener una pérdida significa un esfuerzo muy grande para el psiquismo, una despedida, no solo emocional, también física, no es solamente un cuerpo que uno no va a ver más, sino un vínculo presencial que no se va a tener, que no se va a poder acariciar, que no se va a poder escuchar, ni los berrinches, ni las sonrisas, ni los besos, ni las lágrimas. De por sí es un proceso doloroso, duelo tiene que ver con el dolor. A raíz de lo que está pasando con el COVID, el proceso más o menos adaptativo de lo que llamamos duelo, que tiene diferentes etapas que oscilan en tiempo, entre la tristeza, la rabia, el hacerse cargo de decir, y si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, a lo mejor hubiera podido evitar, hasta que por fin adviene la aceptación. Todo ese proceso que en términos de lo que hoy llamaríamos el algoritmo varía entre los 6 meses y los 2 años, pueden ser 8 meses y 3 años, una tendencia. Esto no es posible que suceda en este momento porque es todo abrupto, es repentino. Una persona tiene un síntoma, es internado, y la despedida, la preparación del familiar no tiene lugar, no lo puede hacer. Aparte de que aquella persona a la hora de partir es muy diferente si está acompañada que si está sola, y si está acompañada por personas conocidas. Porque una cosa es estar en un cuarto anónimo, porque hay personas que tienen que estar internadas en un cuarto anónimo, con un médico anónimo y además enmascarado, que entra y sale como una ráfaga, a estar en su propia casa rodeado de algún familiar. Entonces, justamente en estos tiempos, a raíz de los traumas que están pasando los familiares por esta situación, hay un instituto en La Plata, llamado, ya me voy a acordar el nombre, que está, Rossi, que está haciendo una prueba piloto de armar un protocolo para que un familiar, uno solo, puede estar no a través de la pared, sino que puede estar junto con ese familiar a la hora de partir. Qué Es un importante lugar, esto, ¿no? Que sí, pueda muy estar cerca, interesante. Sí, por claro. eso lo quería traer porque es algo muy nuevo, que ojalá, Diana, esto se replique, porque se especializan en cuidados paliativos, ese centro. Entonces, lo que armaron es un protocolo muy estricto, con determinados requisitos tales como
una persona que tenga menos de 60 años, que pueda acompañar, que no tenga enfermedades de riesgo, Preexistentes. que esté completamente con ese mameluco esterilizado, con higiene, que no transite por los lugares, pero la riqueza que tiene esto ante el desamparo, porque son duelos más desamparados que los otros, ante el desamparo es que está la voz y la mirada. La mirada. La Como voz y la estamos mirada, nosotras. estos objetos pulsionales, ¿no? Que son Exactamente. No tan está el importantes. tacto, pero adquiere una potencia tan enorme, la voz y la mirada, que la reacción de la persona enferma es absolutamente diferente. Tal cual, y esto que decís, ¿no? La voz, la mirada frente a esta situación de dolor. Bien De que, como dolor. vos explicaste al comienzo, porque el duelo duele. Y bueno, supongo que ya en estos casos tan puntuales, en esta época, que son duelos en los cuales ya se comienzan, me parece, como a construir previo al fallecimiento, ¿no? Como que ya la despedida, el dolor está como, digamos, previo al instante de, el fallecimiento puntualmente, porque Eso es lo que en realidad, llamaríamos un sí, preduelo, una preparación. Bueno, eso lamentablemente en este momento no está. Entonces, esa posibilidad, a lo mejor, por supuesto, que se necesita de una geografía ambiental, de un espacio que tenga la amplitud suficiente para que haya la distancia óptima para conservar, digamos, el cuidado y la protección del acompañante, pero me parece que es muy importante la voz y la mirada, ¿no? Y saber que está cerca. ¿Cuántas personas, pienso yo, y además por la clínica, por la vida, se han guardado secretos o no han podido pedir perdón o decir algo y toman la iniciativa al último momento, ¿no? Esa palabra nunca dicha, a lo mejor pueda tener esa posibilidad. sabes que yo trabajé mucho tiempo, bueno, de hecho sigo, ahora en este momento es un poco más difícil, porque, bueno, trabajé mucho con personas que están en situación terminal, y es tal cual lo que vos decís, ¿no? Necesitan en esos últimos días hablar, ¿no? Comunicar cuestiones que habían quedado un poco más ahí guardadas, ¿no? Y recuerdo un caso, por ejemplo, de una paciente que tenía, que yo la atendía en la casa, porque ella ya no podía salir, no podía caminar siquiera. Sin embargo, ella inclusive me decía, escribí. Es como que ella necesitaba que yo escriba, que quede, ¿no? Su palabra de alguna forma ahí como bien, ya ponerle un lugar, darle luz, y que quede por escrito cuestiones muy propias que ella necesitaba, que en este caso los hijos de ella sepan, ¿no? Una cuestión, bueno, muy particular de este caso, que era, ella necesitaba que uno de sus hijos sepa lo tanto que ella lo amaba y lo quería, ¿no? Y que sepa que de acuerdo a la idea que él tenía de que la madre, él como que percibía que la mamá hacía diferencias entre ellos, entre los dos hermanos, lo cual ella me dijo que por favor era muy importante para ella que su hijo sepa todo lo que ella sentía por él, ¿no? Y bueno, cuando, por supuesto, luego ella falleció, porque son estos casos en los cuales uno llega, un día va para atenderlos y ya no están. Entonces, fue muy interesante porque lo que hice con todo eso que tenía escrito yo, que ella me decía, ¿no? Escribí, ella me dictaba prácticamente, ¿no? Claro, claro, su Y en eso voluntad, yo, ¿no? claro, Y su y yo le deseo. respetaba, sí, total, le respetaba todo lo que ella iba diciendo y yo lo escribía. Entonces, cuando ella falleció, lo que yo hice fue llamarlo a ese hijo, ¿no? Y bueno, le conté que yo la estaba atendiendo, a la madre, porque él estaba viviendo en el exterior. Y le dije, bueno, mira, yo ahora te voy a ir leyendo lo que tu madre quería que vos sepas.
¿no? Tal cual, hasta la última letra. Se lo dije todo. Y yo creo que para ella eso era tan importante, y para este hijo, un hombre ya mayor, ¿no? Pero adulto, por supuesto, pero es como Pero que en hijo esos al fin, momentos, ¿cómo? hijo al fin. Por supuesto. Bueno, en realidad es como que fue una reparación, ¿no? Sí, Finalmente, yo creo que para ambos. Bueno, esto que hablábamos de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Tal cual, en cuanto a morir en soledad en tiempos de coronavirus, ¿no? Y esa exactamente. necesidad, exactamente, ¿no? De lo que está sucediendo actualmente, que nos hace cambiar nuestra forma de experimentar, hasta te diría, bueno, estas situaciones que se nos imponen muy nuevas, bueno, y adaptarnos a ellas, ¿no? Estos cambios que nos superan. Nos superan porque durante tantísimos años de nuestra cultura estamos acostumbrados a la importancia de los rituales, ya Exacto. sea tanto el ritual del nacimiento en su equivalencia de festejar los cumpleaños, como en el ritual de la muerte, de ver la transición del pasaje entre la vida y la muerte. O sea, aquello del velatorio, del féretro, de esa larga noche en vela, acompañar al cementerio o al crematorio, todo eso se ha reducido, se ha anulado de una manera drástica. Entonces el proceso de duelo posiblemente también se vaya a enrarecer. En una oportunidad estaba hablando con una colega respecto a si esto es parecido al duelo por los desaparecidos, y hay una diferencia muy grande, porque en los desaparecidos no había cuerpo. Acá hay cuerpo, pero al que no se puede acceder, al que no se puede tocar, al que no se puede ni siquiera mirar. Entonces, al no poder hacer el proceso, más o menos culturalmente conveniente para adaptarse dentro del dolor un poco mejor a la nueva situación, hay escuelas de psicología que en este momento en Europa están implementando y están sugiriendo hacer un duelo simbólico. El duelo simbólico sería un poco lo que vos hiciste como objeto transicional, como mediadora, ¿no? Entre esta madre y este hijo, ¿no? Aquel familiar que ha perdido a alguien y que no ha podido tampoco decirle todo aquello que necesitaba hacerlo, poder escribir, hablar con ese otro en su interior, en voz alta o en voz baja, hacer una historia de los momentos significativos de la relación, y porque eso es muy elaborativo, porque si bien no se puede decir ya a la persona que partió, esas voces van trabajando en el interior de nosotros y pueden calmar y dar alivio a la angustia que se vive. Entonces me Sí, parece que bueno, es importante. sí, porque, bueno, justamente poder poner palabra y cuando quizás, bueno, hace muchos años esta cuestión de la tecnología no estaba, no tan a mano, y hasta en estos momentos del final ahora, el tener estas herramientas en parte también benefician, ¿no? Porque lo que se está observando también es que los profesionales de la salud que están en contacto con las personas que están internadas, por medio de la tecnología, también están en contacto con los familiares. Entonces Sí, les pueden enviar alguna foto, imagen, algún video, ¿no? Tanto de un lado como del otro, para que puedan de alguna u otra forma estar comunicados, ¿no? exactamente, exactamente. Esa es una situación muy buena para todos aquellos que no pueden implementar el dispositivo de tener un acompañante protegido dentro del cuarto. Sí, sí, a través de las cámaras, de los videos, de la voz. Claro está que hay muchas personas muy mayores que ya tienen un grado de deterioro cognitivo que no pueden, digamos, acceder
a internet o al celular, ¿no? Pero he observado que las enfermeras o personal de la salud, en esos casos le transmiten a través de la voz, no de la imagen, pero sigue siendo un mensaje de palabra, ¿no? Un mensaje intermediado o un mensaje a través de un dispositivo, pero es realmente muy benéfico dentro de esta situación tan desestructurante poder tener este medio de conexión.